Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando dijimos en cada una de las marchas opositoras que no se guardaba la distancia social, que había mucha gente sin cubrirse, estábamos marcando la peligrosidad del contagio. Y también dijimos que los sectores que respaldaban al gobierno, que eran mayoritarios, el día que salieran, iban a salir para mostrar toda su fuerza y que se estaban reteniendo a sí mismos justamente por la pandemia. Bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que al final, tanto insistieron en 11 meses en hacer 9 protestas, algunas cuando se le preguntaban sin sentido, donde en todas las marchas hubo violencia contra la prensa y tuvo que participar la policía sin excepción, que finalmente, el 17 de octubre, hubo una demostración nacional, pero como parecía que no alcanzaba, y ante anuncios de conspiraciones y de militares retirados que dicen que quieren acampar en el Congreso, y de gente que no termina de entender lo que es el juego de mayorías y minorías, otra vez, tanto insistieron que finalmente ayer, en el Día del Militante, otra vez hubo una respuesta multitudinaria y por supuesto tampoco se guardó ni la distancia social y también se corre el absoluto riesgo de contagios. Muchos, pocos, sí, pocos, pero muchos que no guardaron la distancia social, aunque estuvieran protegidos, estaban en zona de riesgo. Y además algunos no usaban barbijo. Es decir, lo mismo que en las marchas opositoras ocurrió ayer en esta multitudinaria demostración de fuerza de los trabajadores, del movimiento obrero, del Partido Justicialista y de los movimientos sociales. Ahora, cuando uno tiene que analizar las consecuencias, hay que medir los resultados. Los resultados de 9 marchas de protesta fueron, incluso yendo hasta la residencia presidencial, incluso con policías que estaban bajo servicios municipales de Vicente López, de San Isidro, es decir, gobiernos de Cambiemos, que llegaron con el uniforme a sublevarse y a ir frente a la residencia de Olivo, consiguieron un objetivo en ese momento, que fue la negociación de salarios, de horas cores y demás para la policía. La otra protesta, las protestas multitudinarias que pretendieron hacer a través de los medios de comunicación opositores que decían y mostraban pantallas con grandes marchas y demás que se fueron desinflando a medida que pasó el tiempo, no lograron ningún objetivo salvo el objetivo de que los 2 jueces puestos a dedo por Macri pudieran seguir ejerciendo el cargo por un tiempo más hasta que se los nombre de nuevo a través de la autoridad competente. En vez, la marcha de ayer tiene un resultado inmediato, pero no por la presión solamente, sino por el trabajo político. A las 3:20 de la mañana se le dio media sanción en diputados a lo que se llama la ley voluntaria de contribución a los que más tienen, que va a pasar al Senado, donde ya se descarta que el Frente de Todos tiene mayoría y que va a ser ley entonces el aporte que afecta a menos de 10.000 personas, para ver si entendemos un poco de qué estamos hablando. Entonces, uno se pone a analizar las consecuencias de cada una de las movilizaciones y de las marchas. Miren, el Frente de Todos tiene 119 diputados, pero necesitaba 129. Por lo tanto, necesitaba conseguir algunos más. A las 3:30, cuando se votó, había logrado 10 votos más. Y entonces terminaron siendo 133, le sobraban 4 votos de los necesarios, contra 115 que se oponía y 2 que se abstuvieron. Esto, cuando sea ley, falta todavía que pase al Senado, va a afectar a 9.200 personas que han declarado patrimonios por arriba de 200 millones. Ahora, más allá de esto, lo importante
es que solamente de esos 9.200, una minoría que no llega a 300 personas, son prácticamente los que tienen que tributar bastante por la riqueza que poseen. Pero aquí hay que ser muy claritos. No es preocupante cómo vayan a recaudar, más allá de que están tratando de decir que es un nuevo impuesto sobre lo que ya se tributa y que es un impuesto inconstitucional, dice la oposición, porque es un tributo sobre otro tributo que ya existe, que son los bienes patrimoniales. Ahora, la preocupación de quien habla no es lo que se vaya a recaudar ni cómo se vaya a recaudar, en este caso con los que más tiene, sino cómo se va a distribuir, para qué se va a usar y cómo va a llegar a los que menos tienen. Porque todo este esfuerzo se evapora en 10 minutos cuando se hace un mal cálculo en la negociación de la deuda, o cuando la timba financiera, porque el central se equivoca, se lleva reservas, o cualquiera de esos errores menesteres de los economistas que afectan a gran parte de la sociedad. Por lo tanto, es importante no cómo se recauda solamente, sino cómo se va a distribuir y para qué se va a usar. Y aquí queremos ser muy honestos. No se puede seguir gobernando con cifras oficiales del INDEX que dicen que todos los jubilados que cobran la mínima son indigentes. Es inmoral que esto ocurra. Es inmoral que la gente que trabajó y está cobrando la mínima esté en la línea de indigencia, y no lo dice este periodista, sino que lo dicen las cifras oficiales del INDEX, que están marcando que para no ser indigente hace falta 21.000 pesos. Y las jubilaciones más bajas están lejos de los 21.000 pesos. Por lo tanto, todos los que cobran la jubilación más pequeña están en este momento como indigentes. Esto hay que resolverlo ya. Es decir, no pasa por porcentuales, sino pasa por levantar el piso del salario de los que ganan la mínima. No pasa por darle porcentajes sobre una miseria, sino que hay que sacarlos de la miseria. Si no se entiende esto, por más que se quiera hablar de que no se va a afectar a los más humildes, por más que se haga declaraciones electorales y el presidente siga sosteniendo lo mismo, la realidad es que en este momento no es así. Los banqueros siguen llevándose grandes tributos con la timba financiera y los jubilados que están con la mínima están debajo de la indigencia. Hay que resolverlo ya. No se puede dilatar más esta situación, ingéniensela y resuélvanla, porque para eso están. Ustedes quisieron estar donde están. Entonces, dicho esto, y en función a esta situación, tenemos que pensar que porque hay que entender estas cosas, la canasta básica, para que una familia pueda vivir y no ser pobre, son 50.000 pesos, 49.500 pesos. Entonces, los jubilados de la mínima en indigencia, los pensionados ni hablar. Si están en la mínima y además de la mínima uno tiene que ir subiendo un poquito, imaginémonos un matrimonio jubilado o pensionado como fuese, con 2 jubilaciones tampoco llegan a la línea de pobreza, que hace falta 50.000. Entonces, no solamente son indigentes, sino que hay una gran mayoría de jubilados que son pobres. Y además, en una sociedad donde no hay trabajo, la pobreza se va a seguir notando. Y si ayer era el día del militante, hay que decirle a Fernández y a todo el gabinete que gobernar es crear trabajo. Y crear trabajo, más allá de los subsidios, más allá de los auxilios, que puede estar bien como paliativo, crear trabajo es de imperiosa necesidad y de características urgentes. Y la obra pública ha sido, durante el gobierno de Perón, una de las salidas más fenomenales para dar trabajo. Así que vayan pensando qué cosas pueden inventar para resolver el tema del trabajo. Ahora, dicho todo esto, ayer el respaldo fenomenal que tuvo en la calle
el gobierno es un respaldo por la tremenda provocación opositora de 9 veces mojándole la oreja hasta que finalmente el pueblo dijo, bueno, están buscando, salgamos. Y cuando sale con todo el aparato, porque no había cómo viajar, cómo trasladar a esa gente. Y entonces se usó todo el aparato de movilización y una multitud pasó por la ciudad de Buenos Aires. Y un detalle no menor, en las 9 marchas de la oposición había policía de sobra. No sé si para cuidar a los manifestantes o sabiendo que eran violentos. Ayer, el gobierno de Cambiemos de la ciudad retiró toda la policía de la capital. No había policía en la calle. No hubo un solo disturbio. No sé si porque no querían cuidarlos o porque saben que los violentos están del lado de ellos y no del lado del oficialismo. A lo mejor sabían eso. Y a lo mejor decían que si ponían la policía de la Reta en la calle, la gente se iba a enojar y se iba a pelear con la policía. Digo, no sé. ¿Sabe una cosa? Fue un día de festejo y de alegría. No agredieron a un solo periodista, no tuvieron problema en ninguno de los medios y todos se pudieron expresar con absoluta libertad en un momento donde en la calle convergían de los sectores más diversos reclamando todos la misma cosa, que los que más tienen hicieran un esfuerzo, como en todas partes del mundo, en un momento de pandemia y de crisis. Bueno, ya tiene media sanción la ley, seguramente será ley. Ahora, ¿saben una cosa? Lo importante no es solo recaudar, sino distribuir como corresponde, porque si no, vamos a volver a tener que empezar a explicar que el único objetivo era sancionar al que tiene y que era nada más que una venganza social o de clase. No, se está pidiendo una contribución para resolver problemas. Dediquen lo que recaudan a resolver los problemas del que menos tiene. Y los jubilados que no tienen voz cantante se están cansando y en cualquier momento estarán en la calle.